La carta. Capítulo 9. Metieron la llave en la cerradura de la puerta azul. Ninguno tenía ganas de hablar, ni siquiera Jonás. Una extraña inquietud flotaba en el ambiente. Entraron en el cuarto, que entonces se hallaba sumergido en la luz silenciosa y verde del atardecer. Es un cuarto aislado, pensó Anika. Un cuarto para gente solitaria. Yo estaría muy a gusto sentada aquí sola delante de la ventana si estuviese realmente enamorada de alguien, respirando el olor de la flor de los tilos, contemplando el panorama y pensando en él. Pero fue un pensamiento fugaz, que se alejó inmediatamente de su cabeza. No estaba enamorada de nadie. ¿En qué piensas, Anika?, preguntó David. Bah, en nada de particular. Sí, estabas pensando en algo. Me he dado cuenta. En ese momento sonó el teléfono. ¿Otra vez ese condenado ruido? Anika estaba fuera de sí. Voy a cogerlo, así nos dejará tranquilos, dijo David, y bajó deprisa las escaleras. Al descolgar oyó una voz débil. Buenas noches. ¿Eres David? Soy yo, Julia Jason Andelius. Buenas noches. Dime, David, ¿tienes prisa? Oh, no. Entonces, ¿podemos conversar un poco? Sí, por supuesto. Bueno, David. Bueno, David, seguro que te preguntarás por qué telefoneo tanto. Ha pasado ya mucho tiempo desde que estuve la última vez en la Quinta Selanderschen. A veces pienso en ella y a menudo me pregunto cómo estará en la actualidad, si ha cambiado mucho y cómo estarán las plantas. Van bien. Las acabamos de regar. Qué bien. ¿Y la celandria? ¿Y la celandria? ¿Y la celandria? Ah, sí, ya se ha repuesto. Ya no corre ningún peligro. Me alegra oír eso. Se produjo un silencio. David no sabía qué debía decir, ni si ella quería terminar ya la conversación. Esperó. Por fin sonó de nuevo la voz. Dime, David, ¿sabes jugar ajedrez? Sí. Qué bien. ¿Jugarías una partida conmigo? Sí, por supuesto, pero si miras a la izquierda verás una mesita pegada al sillón. ¿La ves? Sí, hay una butaca al otro lado. Exacto. Tapizada de cuero verde, ¿no? Así es. Si quitas la lámpara y levantas el tablero de la mesa, encontrarás un viejo juego de ajedrez. Un momento. David hizo lo que ella le había dicho. No necesitó alejarse del teléfono. La mesa de juego estaba justo al lado, exacto debajo del tablero había un juego de ajedrez. Las figuras grandes y bien talladas estaban colocadas de pie, parecían pequeñas esculturas. ¿Lo has encontrado, David? Sí, aquí está. ¡Qué bien! Son unas figuras bonitas, delicadamente talladas, ¿no es cierto? Sí, realmente son bonitas. ¿Puedo empezar? De acuerdo. Si no tienes nada en contra, yo elijo las blancas, David. No, absolutamente nada. Empiezo. Sí, déjame ver. Empiezo con el alfil G1 y lo coloco en F3. Vale. G1 en F3. Es un comienzo emocionante. Una ligera risa sonó en el auricular. Bueno, ¿quieres jugar o prefieres pensar primero? Quisiera primero pensar un poco. Es una medida muy inteligente. Te volveré a llamar. Adiós. Hasta luego, David. Adiós. David oyó cómo Julia colgaba el teléfono. Esta conversación podía parecer intrascendente, pero podría ser muy importante. Con cuidado colgó el auricular.
Se encontró con Jonás y Annika que bajaban. ¿Cómo has tardado tanto? Jonás masticaba unas pastillas de regaliz y se le veía obsesionado. De tanta impaciencia estaba a punto de estallar. Era Julia, les aclaró David. ¿Qué quería ahora? Jugar al ajedrez. ¿Qué dices? David repitió que Julia quería jugar al ajedrez. ¿Al ajedrez? ¿Contigo? ¿Por teléfono? Sí. ¿Qué tienes de extraño? ¿Crees que no sé jugar al ajedrez? Sí, pero eso suena tan absurdo. Lo verdaderamente interesante es lo del piso de arriba, gritó Jonás, corriendo hacia la escalera. En ese momento, el reloj de abajo, el viejo reloj de pie, empezó de repente a dar las campanadas. Había empezado a andar cuando el paso del tren lo puso en marcha, pero hasta ahora no había dado las campanadas. Al menos ellos aún no las habían oído. Eran débiles, casi temerosas. Qué raro, dijo David. ¿Qué puede significar todo esto? Subid de una vez, gritó impaciente Jonás desde el desván. Qué bien suena, exclamó Annika. Casi humano. Empezó a sentirse como en su casa. El miedo a lo desconocido ya había desaparecido. No podía haber sido una simple casualidad el haber encontrado el estuche. Tenía que haber alguna explicación a todo aquello. Cuando llegaron al cuarto de verano, levantaron enseguida el tablero y sacaron el estuche. Lo pusieron en la mesa frente a la ventana. Bajo los tilos ya empezaba a anochecer. Los tres estaban en tensión, mirando la llave colocada en la cerradura. David la giró y funcionó de inmediato. Se miraron unos a otros con ojos ansiosos. ¿Quién de ellos debía levantar la tapa? Ya lo hago yo, se adelantó Annika, poniendo la mano encima. ¿Te atreves? Preguntó Jonás con aspecto de quien teme una desgracia. Nadie sabe qué puede haber escondido dentro de esta caja. Pero Annika ya lo había abierto. ¡Bah! Un simple montón de cartas. Jonás estaba decepcionado. Esperaba un tesoro, oro, plata, piedras preciosas. Pero eso no es todo, advirtió David. Mira, un espejo. Los ojos de Annika se encontraron con los de David en el cristal casi sin brillo que había en la parte inferior de la tapa. Jonás recobró las esperanzas. Pensaba que debajo de las cartas podía haber mapas, documentos secretos, pistas acerca del escondite de un tesoro. Encima de todo, había un papel enrollado. Cuando lo desenrollaron vieron que estaba escrito con una caligrafía difícil de descifrar. Sin embargo, Annika dijo que podía entenderlo. Léenoslo, le pidió David, y ella empezó. Hoy es 30 de junio de 1763. Acabo de oír el reloj de abajo dar las 8. Annika enmudeció y miró a David. También hoy era 30, y acababan de oír igualmente dar las 8 en el reloj de abajo. Jonás abrió unos ojos como platos. Eso sí que era sorprendente. Conectó el magnetofón. Había que leer el escrito en voz alta para grabarlo. El papel temblaba en las manos de Annika. Lo agarró fuertemente y prosiguió leyendo. Estoy sentada frente a la ventana. Es el tiempo en que florecen los tilos y quisiera abrir la ventana y sentir el olor de las flores. Pero ya no me quedan fuerzas.
Sé que no viviré mucho tiempo, aunque eso no me preocupa. Delante de mí, encima de la mesa, tengo el estuche que hizo para mí Andreas cuando cumplí 14 años. Cuando contemplo mis ojos y veo mi cara en el espejo que hay en la parte interior de la tapa, pienso y deseo que se queden ahí y que se encuentren con los ojos de aquel que un día encontrará este estuche y lo abrirá. Cómo me gustaría mirar esos ojos y conocer el corazón de esa persona y sus sentimientos. En las cartas que se encuentran en el estuche, Andreas dejó escritos sus pensamientos. Pero nuestra época no está madura para eso. Por ello, deseo que quien encuentre estas cartas viva en un mundo tal que pueda entender los pensamientos de Andreas. Si no fuera así, si estas cartas salieran a la luz en un tiempo tan loco y tan vacío como el mío, entonces pido al que encuentre el estuche que lo vuelva a dejar en su sitio. No todas las cartas son de Andreas. Algunas son de su hermana, mi muy querida amiga, Magdalena Ulstadius. Para acabar, quiero escribir un pensamiento que nunca he olvidado, que siempre he conservado en mi memoria, y que tantas veces me repitió Andreas. Todos los seres vivos están íntimamente relacionados entre sí. Me lo repetía con frecuencia. Él sabía que también los muertos viven. Mis horas están contadas. Sin embargo, la planta de Andreas y mía vivirá, aunque pronto estaremos muertos los dos. Las últimas palabras que escribirán mis manos y que mi boca pronunciará serán estas. Yo siempre amé a Andreas. Siempre. Anika dejó de leer. Se produjo un silencio en el pequeño cuarto. Había tenido que hacer un gran esfuerzo para acabar de leer las últimas líneas, pues estaba muy emocionada. Toma una pastilla de regaliz, Anika, le ofreció Jonás, tratando de consolarla. Esta vez Anika cogió una y se la metió en la boca. ¿No está firmada la carta, Anika?, preguntó David. ¿No pone quién la ha escrito? Sí, aquí lo pone. Se llama Emily, susurró tan bajito que casi no se oyó. Hasta él mismo Jonás parecía impresionado. No puede ser verdad. Esto es un misterio. Pero sí es el nombre que David oyó en la cinta. Ahora ya es demasiado tarde para retroceder. El único camino que nos queda es continuar, comentó Anika. Sí, el único camino que nos queda es continuar, repitió despacio David. Vamos a echar una ojeada a las otras cartas, propuso Jonás. Colocaron el estuche en el suelo, encendieron una vela y se sentaron alrededor. Así que nosotros tres, tú, Anika y yo, somos los que debemos decidir si nuestro tiempo es capaz de comprender las ideas de Andreas. Pero no podemos hacerlo, dijo seriamente Anika. Bueno, empecemos ya de una vez, propuso Jonás, y alargó la mano hacia el estuche. Sacó otra carta y se la pasó a Anika. Esta la cogió, pero no la leyó enseguida.
Echó una mirada por todo el cuarto y los otros dos siguieron su mirada. Todos pensaban lo mismo. Pensaban en Emily, que una noche, hace ya más de 200 años, había estado sentada junto a la mesita, frente a la ventana, y había escrito su última carta. Una noche como esta, una noche de junio, debió de sentirse muy sola, pues había dirigido su carta a un desconocido del futuro. Ahora había llegado el momento. A ellos, David, Jonás y Anika, les había escrito ella su última carta. A ellos les confiaba los pensamientos de Andreas. Anika abrió la carta que Jonás le había dado y leyó. Liared, 16 de junio de 1763. Mi muy querida Emily, te escribo a vuelta de correo, pues tu última carta me ha preocupado profundamente. Queridísima Emily, no pienses que tu enfermedad es mortal. Tu salud se ha debilitado, lo cual no es extraño después de todo lo que has pasado. Pero no debes dejarte vencer por la tuberculosis. Sabes que diariamente rezamos por ti, Ulstadius, mi querido esposo y yo. Y con la ayuda de Dios te recuperarás pronto. Mi querida Emily, estoy segura de que Malcolm Brax, tu querido esposo, se ocupará de tus plantas, en el caso de que Dios tenga previsto que no recuperes la salud. La planta de Andreas y tuya nos sobrevivirá a todos nosotros. Estoy convencida de ello. En tu carta te preocupas por la estatuilla funeraria de hace 3000 años que Andreas trajo consigo. Para desgracia suya y de otros, de su viaje por Egipto. Yo te pido que no tomes ninguna decisión precipitada. Que la estatua se quede arriba en el cuarto del desván, dentro del banco. Ulstadius opina que la maldición que supuestamente pesa sobre la estatuilla de madera no puede tener ningún poder después de 3000 años. Pero si el destino hubiera querido que esa desconocida deidad se vengara de Andreas y le causara la muerte, entonces sería más importante aún que la estatua se quede ahí para que la maldición no alcance a otros. Mi querida Emily, tienes que escuchar a esta amiga tuya que tanto te quiere. Lo que más me horroriza es tu deseo de ser enterrada junto a Andreas en la tierra sin bendecir donde él descansa. Querida Emily, debes ser sepultada cuando Dios te llame en el panteón de los Selander, en tierra bendita. Sin embargo, me escribes que estás segura de conseguir autorización para ser enterrada en donde deseas. Quien te ha hecho tal promesa, no me lo dices. Mi sentido común me dice que tiene que ser alguien en quien tú puedes confiar, alguien que te quiere mucho. Como tú misma dices que tu esposo no sabe nada de este deseo tuyo, yo no conozco ningún otro que pueda hacer, salvo mi querido padre Petrus Wiik. Yo, que conozco tu preocupación, mi querida Emily, entiendo muy bien que te hayas sentido impulsada a manifestar tal deseo, pero te pido encarecidamente que liberes a ese pobre hombre de la promesa que te hizo. No obstante, mi mayor esperanza y mi más fuerte convicción
es que te veré muy pronto, yo ya restablecida, y que entonces todos estos pensamientos habrán sido olvidados de una vez para siempre. Que Dios te proteja, mi querida Emily, muchos besos. Tu amiga Magdalena Ulstadius. Cuando Anika terminó de leer, hubo un momento de silencio. Después surgieron un sinfín de preguntas, sobre todo de Jonás, a quien le costaba entender el lenguaje antiguo. Anika tuvo que leer otra vez algunos fragmentos de la carta. El pasaje relativo a la vieja estatua funeraria egipcia de hace 3000 años era lo que más le interesaba. Al escucharlo otra vez, le vino una idea y se levantó. ¿El banco del cuarto del desván? ¿Podría ser este viejo banco?, dijo, señalando el banco que se encontraba en la otra pared frente a la cama. Sí, eso mismo pensaba David y Anika. Así que a lo mejor hay dentro de él una estatua egipcia de hace 3000 años, exclamó Jonás con admiración. Se dirigió al banco e intentó levantar la tapa del asiento, pero era demasiado pesada. David fue a ayudarle, no porque creyera que fuesen a descubrir ninguna estatua, sino porque sabía que Jonás no se quedaría contento hasta asegurarse de ello. No había ninguna estatua dentro del banco, solo 2 viejas y descoloridas alfombras. Lo mejor será olvidar por completo este asunto, dijo Anika tranquilamente. Jonás la miraba sin entenderla. ¿Olvidarlo? ¿Crees tú que podremos olvidarnos de una estatua de hace 3000 años? Al contrario, lo que tenemos que hacer es encontrarla. Quizá hemos sido designados para ello por el destino. ¿Qué crees tú, David? Pero David no contestó. Tenía una expresión distraída. La estatura no le preocupaba demasiado. También se hablaba en las cartas de otras cosas. Aquí no sé si dice la estatura equivocadamente por un error del libro o dice la estatua. Quisieron decir la estatua. Así que la estatua no le preocupaba demasiado. También se hablaba en la carta de otras cosas. La planta, por ejemplo. La planta que sobreviviría a Emily y Andreas. ¿Podría ser la que está abajo, la planta con la que él había soñado, la celandria, por la que había preguntado Julia? De repente, Anika dio un grito de sorpresa. Había descubierto un broche en el estuche. Un broche de plata bastante pesado, en forma de flor. En la parte posterior estaba grabado: a Emily de Andreas, 29 de agosto de 1759. Se lo pasó a Jonás, a quien le encantaría hablar en la cinta sobre el hallazgo. Estaba precisamente grabando algo sobre estatuas egipcias y sus horribles maldiciones. Aquella carta planteaba tantos interrogantes. Emily quería ser enterrada en tierra sin bendecir, junto a Andreas. ¿Por qué descansaba Andreas en tierra no sagrada? ¿No enterraban de esa forma a los criminales? ¿Y también a los suicidas? ¿Podría Andreas haberse quitado la vida? Si así fue, ¿por qué lo hizo? Emily lo amaba, pero ¿sería posible que él no la amara? ¿Y por qué nadie entendía entonces sus pensamientos? ¿Serían mejor comprendidos en la actualidad?